Seguimos poniendo la mañana en camino y tal como lo habíamos anunciado, nos damos el gusto que nos damos todas las semanas de recibir a nuestra querida y admirada Marcia, la escritora, cuentista, es decir, narradora, novela y cuento, también poeta, y ya nos dirá qué tan lejos está esa incursión lírica, pero también docente de historia, investigadora, divulgadora, diría, además, y como si fuera poco, doctora en leyes. Buen día y bienvenida. ¡Ah, y abuela! Reciente abuela. Hola, Marcia, Bueno, buen día. buenos días para toda la audiencia, es un placer como siempre. Y yo creo que de todo lo que dijiste, Alejandro, el milagro verdadero es ser abuela, ¿eh? Muy bien, muy bien. Bueno, sin entrar demasiado en aspectos familiares que de pronto querés reservar, ¿y es nieta o nieto? ¿Y cómo se llama? Es varón, es el segundo varón, se llama Matías, y es un hermosísimo niño que pesó 4 kilos, o sea que nació criado, como dicen, todavía sí, hasta el día de hoy dicen, nació criado. Eso fue lo que escuché decir a propósito del nacimiento de Matías. Es verdad que esa era la expresión, sí. Ya nació criadito el gurí. Bueno, muy Sí. bien. Bueno, un beso a sus papás, por supuesto a sus abuelos, y decirle a Matías, dale la bienvenida y decirle que le estábamos esperando, pues se necesitan niños para amanecer. Sí, gracias, gracias. Esa canción yo se la dediqué siempre a mi hijo menor, porque nació en primavera. Bien, bien, muy bien. Bueno, mi querida, el 18 de mayo acaba de ocurrir y se recuerda una vez más un aniversario de la batalla de las piedras, ¿verdad? Una, Sí, yo recuerdo que mi maestra de quinto, no la voy a nombrar porque ahí creo que le erró el bizcochazo, señaló que Artigas había ganado muchas batallas en el campo, en el campo de juego, iba a decir, ¿verdad? Es decir, en su condición de militar. Y recuerdo que una vez la maestra no vino por alguna circunstancia y fui a otra clase y la otra maestra, que no era la mía, dijo, y la batalla de las piedras, una de las pocas victorias que Artigas tuvo en su condición de militar. Entonces yo, imagínate, lo que te dicen los maestros, igual que lo que dicen los padres a esa edad, tenía 11 años, dije, pero ¿cómo, maestra? Si mi maestra, plan, 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 dijo exactamente lo contrario. Y la maestra, muy elegantemente, no la contradijo. ah, Dijo, en realidad las batallas que uno da en la vida son muchas en diversos ámbitos. ah. Y bueno, Artigas se puede decir que sí ganó muchas otras más allá de justamente el campo de batalla. Sí, sí, le tocó la adversidad y en el campo de batalla también le tocó la adversidad, porque hay que ver que, por ejemplo, bueno, esta batalla de la que vamos a hablar hoy, la batalla de las piedras, sí, es un triunfo de los patriotas y es muy, pero muy importante, no tanto por la entidad de la batalla en sí misma, que si se quiere fue bastante menor, sino por el símbolo, ¿verdad? De haber sido el primer enfrentamiento con los españoles y haber triunfado, claramente. Después ya no fue tan fácil y además hay que ver que el lío de inmediato, Francisco Javier de Lío, que era virrey, fíjate, en ese momento había sido nombrado virrey del Río de la Plata, pero no podía establecerse en Buenos Aires, que hubiera sido lo correcto, ya que había estallado la revolución de 1810 y estaba formada la Junta de Mayo. Y Claro. Montevideo seguía siendo un reducto españolista, seguía siendo fiel a la corona. Entonces el lío se establece en Montevideo. Quiero decir con todo esto una breve contextualización. 1810, Buenos Aires, ya está la revolución en marcha. En la banda oriental también, pero en la campaña. La campaña es revolucionaria, no así la ciudad amurallada que sigue siendo españolista.
Por lo tanto, la gran ambición tanto de los juntistas de Mayo como de los orientales revolucionarios era tomar Montevideo. Y rápidamente, porque todo esto ocurre muy rápidamente, fíjate que el grito de Asensio, el grito de Asensio que ocurre en febrero, ¿no? Y en el que Artigas no participa porque justamente está yendo a presentarse ante la Junta de Mayo. Bueno, fue un reguero de pólvora, de libertad, ¿no? Concitó la adhesión de mucha gente en la campaña. Pero Artigas vuelve. En abril, Artigas oficialmente inaugura la revolución con la proclama de Mercedes. Se puede decir que es la inauguración de la revolución cuando él se pone al frente, que por suerte se puso al frente. Porque no sé si hubiera cuajado, no, le faltaba método, le faltaba sistema, le faltaba liderazgo. Artigas le va a dar todo eso. Y fíjate, bueno, eso es en abril, ¿no? La proclama de Mercedes, y ya en mayo ocurre este enfrentamiento. Que va a ser, como digo, primero porque, bueno, los patriotas se dirigen a intentar tomar Montevideo y el lío decide jugarse una cartita. Ahí no tenía demasiadas posibilidades militares el lío, a pesar de que la ciudad de Montevideo era una plaza fuerte, pero sí contaba con un cuerpo de marina bastante importante. Hay que ver que Montevideo también fue un apostadero naval. Y bueno, lo que hace es enviar al capitán Posadas, que era un marino. Entonces siempre lo recalco a esto. Porque, claro, porque no es lo mismo, viste, que ser marinero en tierra no es lo mismo. Y bueno, y va Posadas con un cuerpo de unos, que al final terminan siendo unos 1.200 hombres. En ese sentido las fuerzas estaban bastante equiparadas, de patriotas y de españoles, pero claro, también todos los soldados que lleva Posadas, algunos, la mayoría eran marinos también, pero también llevan cuerpo, por ejemplo, de presidiarios, de más de 100 presidiarios, que los sacan de apuro de las reales cárceles y les ofrecen la libertad a cambio de pelear en las filas del ejército español, y por supuesto los presidiarios dicen que sí de inmediato, pero después en el medio del fragor de la batalla se pasan todos al bando patriota. Y esa es una de las peculiaridades. Hay muchas peculiaridades de la batalla de las Piedras. Otra, digamos sin que esto le quite ningún mérito ni relevancia histórica, se pasaron al bando de los patriotas porque por ahí quizás empezaron a pispear que venía, como dijera Alfaro, el exdirector de Brecha, era la vereda del sol, ¿no? O no, o estoy cometiendo una injusticia. O de pronto tuvieron una epifanía concientizadora histórica. Bueno, ahí pueden haber jugado, sí, por supuesto, las ideas de acogerse a un bando que les parecería más clemente y tal vez más favorable, ¿no? Pero también estaba el odio al español, indudablemente. El odio al godo, como le llamaban, ya existía desde mucho antes, no empieza con la revolución de 1811, ¿verdad? El odio al godo empieza en América Latina, en América en general, empieza muchísimo antes, pero muchísimo antes. Es un capítulo gigantesco de nuestra historia, hablar de las sublevaciones que existieron antes de la gran revolución hispanoamericana de 1810, que fueron muchas. La de Túpac Amaru fue una, pero solo una. Y tú dices que ese odio al godo era como un perfecto caldo de cultivo, digamos. Claro, por más que de repente estos presos no tenían ninguna inclinación revolucionaria, no lo sabemos en todo caso, no lo sabemos. Lo que sí es cierto es que seguramente odiaban a sus carceleros, por lo menos por ser sus carceleros. Bien, y bueno, bien. Pero también otros batallones se pasan a los patriotas. Y otra singularidad es que llovió desde el 12 de mayo más o menos, sin parar. Fue un mes tremendamente lluvioso, los campos estaban anegados,
y los pocos caminos que existían estaban encharcados, encharcadísimos. Y ahí andaba de Posadas con esa tropa de que era como arrear una tropilla de pavos, más o menos, porque no le hacían mucho caso, se le empezaron a desertar, se le dispersaban por las pulperías que encontraban a mano y se tomaban todo lo que había en las pulperías y no pagaban. Sí, escuché hace días, porque justamente se difundió un video de la hoy subsecretaria de Educación y Cultura, tu colega Ana Inés Ribeiro, Sí, contando que justamente mandó un chasque el amigo Posadas para ir cerrando las pulperías, porque a medida que iban pasando por ellas, como decís vos, entraban, se mamaban, y actos de indisciplina, no pagaban, etcétera. sí, sí, una tropa sin duda muy dispersa y muy poco consciente de lo que podría ser su deber en ese momento. No les podemos pedir que combatieran en nombre de una causa propia, por supuesto, como sí lo hicieron los patriotas, pero se le desbordó la cosa a Posadas. Bueno, finalmente el 16 empezó a escampar, ¿no? Y el 18 se decide la batalla. Anteriormente, muy poquito antes, los españoles habían de alguna manera se habían vengado, creo que ese es el término adecuado, se habían vengado de Artigas, de los Artigas en verdad, tomando por asalto su estancia del Sauce. Eso ocurrió muy poquito antes de la batalla, porque Manuel Artigas, el hermano de José, se les logró escabullir a la altura de Maldonado, se va para Colonia, intenta irse para Colonia. Y entonces los españoles toman la estancia del Sauce y ocasionan unas tropelías bastante importantes, unos daños bastante importantes. Parece que les destruyeron muchísimos papeles y correspondencia. Y además les robaron más de 1000 cabezas de ganado. Y todo esto lo sabemos, como a mí me gusta decir, ¿verdad? ¿Por qué sabemos lo que sabemos o por qué decimos lo que decimos? Lo sabemos, entre otras cosas, por el propio José Artigas, que de su puño y letra escribirá luego un parte en el que relata justamente que, dice, los españoles han entrado por la fuerza en la estancia de mi padre Martín Artigas. Bueno, después, por supuesto, Artigas le envía su parte de guerra a la Junta, porque no olvidemos que en ese momento Artigas está al servicio de la Junta de Mayo, tanto así que él mismo se había presentado. Los revolucionarios de Mayo, cuando estalla todo esto, este incendio, por decir así, de liberación, empiezan a pensar en levantar a la banda oriental, sobre todo a la campaña, y empiezan a estudiar muy bien el panorama, y empiezan a preguntar a ver a quiénes podían ellos captar. Y se les sugiere, más te digo, el primero que ideó ese plan fue Mariano Moreno, uno de los integrantes de la Junta de Mayo, brillante escritor y abogado, que por desgracia muere ese mismo año, porque él iba rumbo a Inglaterra para iniciar negociaciones, contactos, esto, lo otro, muere en alta mar, parece que envenenado, pero no a propósito, sino porque se le suministró un vomitivo que resultó ser fatal. Pero Mariano Moreno pensó en dos personas, dos sujetos de la banda oriental, que eran José Rondó, integrante del cuerpo de Blandengues, y José Artigas, a quien ya llamaban el coquito de la campaña, en numerosas partes. ¿Sí? ¿El qué, perdón? El coquito. El coquito era el cabeza, el líder. Ya te das cuenta de que ya era el coquito de la campaña. Y tenía sus buenos años como blandengue. Había acumulado y había hecho una carrera velocísima como blandengue. Antes había sido contrabandista y figura en muchas causas judiciales el nombre de Pepe Artigas. Y en determinado momento el padre, Martín José, se preocupa mucho, como todos los padres, seguramente, y entra a conversar con las autoridades.
¿no? Y como justamente se estaba pensando en crear el cuerpo de Blandengue, más que nada para controlar la frontera móvil con el Brasil y la Campaña, se libró un indulto a determinados sujetos, no a todos, ¿sí?, que hubieran cometido, bueno, delitos de menor cuantía. Y Ajá. como Artigas ya tenía un prontuario por contrabandista, el padre logra que se acoja al indulto. Le debe haber costado lo suyo, porque Artigas era muy rebelde, siempre lo fue. Pero finalmente Artigas decide acogerse a ese indulto y entra en el cuerpo de Blandengues. Cuento todo esto porque es muy importante tener en cuenta que cuando la batalla de las Piedras, José Artigas actúa como militar al servicio de la Junta Revolucionaria de Buenos Aires. Sí, claro. ¿Eh? Pero eso es importantísimo recalcarlo, porque fíjate que de inmediato, ¿no? Qué casualidad, ¿no? Porque hoy es 20 justamente. Bueno, el 20 de mayo, después de ese triunfo que todo el mundo celebró. 21, viernes 21, acordate. Perdón, estoy trabucada. Hoy es Da igual, da 21 igual. de mayo. Hoy es 21 de mayo. Y justamente el 20 de mayo, por eso me confundí, el 20 de mayo, Artigas le pone sitio a la ciudad de Montevideo. Ese era su objetivo. Una vez quebrada la moral de las fuerzas de Montevideo por esta derrota, ponerle sitio a Montevideo. Ese es el primer sitio, el de 1811. Y que Montevideo lucía, de acuerdo a lo que acabas de decir, por, no sé si el último, pero un fuerte eslabón muy resistente, aún identificado con la corona, ¿no? Bueno, claro, por eso era la muy fiel y reconquistadora. Se llamaba así la ciudad de Montevideo, porque después de las invasiones inglesas de 1806 y 1807, Montevideo combatió heroicamente, pero no solo combatió heroicamente, sino que además envió cuerpos de ejércitos, de pequeños cuerpos de ejército, pero bueno, hombres al fin, a combatir a los ingleses en Buenos Aires. Y ahí también estuvo actuando José Artigas. Entonces, la corona premió a Montevideo con el título de la muy fiel y reconquistadora. Y, por supuesto, yo no digo que ese título haya sido el que mantuvo a Montevideo fiel a la corona, no. Pero también fue, por añadidura, un galardón del cual se sentían todos muy honrados. Por eso Montevideo era españolista. Exacto. Y te voy a decir, le costó muchísimo a Montevideo, pero muchísimo, dejar de ser españolista. Y cuando dejó de ser españolista no se convirtió en revolucionario, nunca. Directamente pasó a ser, bueno, pasó a estar en manos de una oligarquía, es decir, de un sector, ¿sí?, de la población, que era el sector de los que se llamaban a sí mismos patricios, y Montevideo pasa a estar en manos de ellos, básicamente. Bien. Y creo que esto va a ser así hasta el militarismo, ¿no? Hasta el militarismo de la Torre y de Santos. Un poco para ir terminando por hoy, si tuviéramos que pasar una raya un tanto brusca, grosera, ¿cuál es el parteaguas que terminó significando la batalla de las Piedras? Y como acabas de subrayar, casi por esa misma razón, la inminente toma de Montevideo. ¿Cuál sería el gran valor estratégico a propósito de, digamos, del espíritu revolucionario y libertador que empezaba a imperar por aquellos lares y en aquellos tiempos? En realidad yo lo que te diría es que todos estaban contestes en que había que ir a sitiar Montevideo, que ese era el momento. El Claro. problema fue justamente que la Junta de Buenos Aires se desmarcó, porque el lío se jugó una carta, y con esto termino por hoy entonces, se jugó una carta brutal el lío, que fue llamar a los portugueses a que nos invadieran. Y le salió muy bien la jugada, le salió muy bien, porque claro, la Junta de Mayo de Buenos Aires dijo no,
vamos a parar las rotativas porque había que reconocer que la Junta de Mayo estaba en varios frentes a la vez. Tenía que combatir en el Alto Perú también contra las fuerzas. Entonces dijo, bueno, vamos a dejar de momento, ¿sí? Vamos a dejar de sitiar Montevideo, vamos a hacer un armisticio con los españoles. Pero los orientales se lo tomaron muy mal. Se sintieron abandonados y traicionados. Esa sería como, casi, que ese podríamos decir, ya nos dirás más adelante, el rasgo constante que han sentido los revolucionarios de la banda oriental con relación a Buenos Aires, ¿no? Me abandonás, no me apoyás lo suficiente, bueno, incluso me da la espalda, me combatís. Ha sido como permanente eso, ¿no? Sí, sí, ahí se empezó a desmarcar verdaderamente y empezó a crecer y crecer y crecer. Ya teníamos un espíritu autónomo, pero a partir de ahí empezó a crecer un espíritu de identidad en germen. Claro. Oriental. Claro. Mira, te tengo que despedir, pero antes no dejes de decirme a cuáles de tus talleres, cursos, seminarios estamos a tiempo de sumarnos, Marcia. Bueno, el taller de Salsipuede ya empezó, o sea que ese no. Pero se pueden sumar. Además eran solo 2 encuentros, son 2 encuentros. Claro. Se pueden sumar a los cursos anuales cuando quieran, porque de cualquier manera los que estén rezagados en ese sentido y digan, bueno, ahora tengo ganas o lo quiero hacer porque puedo o lo que sea, van a recibir las clases grabadas, siempre. Claro. Así que sí, los cursos son los martes y los jueves, o sea, pueden elegir uno de los dos. Siempre es un día por semana. Los martes a las 7 de la tarde, ¿verdad? Sí, exacto, de 19 a 20 y 30. Que recién estamos por empezar con la creación del Estado Oriental. Bien. Y los jueves es la Historia Nacional 2, digamos. ¿A las 6:30 de la tarde? Sí, de 18:30 a 20. En este momento estamos terminando la guerra de la Triple Alianza del Paraguay. Déjenme agregar nada más que para obtener más información se tienen que comunicar al siguiente WhatsApp, 098 81 93 06. 098 81 93 06, y allí con Marcia se ponen de acuerdo acerca de en qué momento están. Marcia te pasa los detalles, te brinda la chance de obtener, como acaba de decir, las clases ya pasadas, y te pones a tiro de inmediato, ¿no? Exacto, tú lo has dicho, Ale. Bien, te mando un beso cariñoso, Marcia, y como siempre, muchas gracias. Un beso grande para ti y para toda la audiencia. Y otra vez, saludos a la familia por tan buena nueva, Gracias. Era Marcia Collazo, que nos ayudó a poner la mañana en camino.